Paloma Blanca de la Paz, 20 promesas de Jesús para tu día a día. El libro olvidado en el banco de la iglesia. La lluvia golpeaba suavemente los vitrales de la pequeña iglesia de São Lázaro, creando un ritmo casi hipnótico que se mezclaba con el olor a cera derretida y a madera vieja. Clara, una joven de 24 años, con profundos ojos castaños y cicatrices que nadie podía ver, entró sin hacer ruido, agitando su paraguas antes de cerrarlo. No era frecuente, pero esa tarde algo la había atraído hacia ese lugar, como si una voz susurrara su nombre entre las sombras de los bancos vacíos. Se sentó en el último banco, cerca del confesionario, donde la luz se filtraba tenuemente a través del vitral que representaba a Jesús sanando a un ciego. Sus dedos nerviosos jugaban con la cadena del colgante que nunca se quitó del cuello, una pequeña llave de plata, herencia de su abuela. Clara no creía en los milagros. O al menos yo ya no lo creía. Fue entonces cuando vio el libro. Estaba abandonado en el banco de madera junto al altar, como si alguien lo hubiera dejado allí a toda prisa. La portada era sencilla, hecha de cuero desgastado, con letras doradas que simplemente decían, para los que tienen sed. Intrigada, Clara miró a su alrededor, esperando que algún sacerdote o fiel lo reclamara. Pero la iglesia estaba vacía, salvo por el sonido lejano del órgano que sonaba al fondo, una melodía lenta y melancólica. Abrió el libro con cuidado, como si temiera que se desmoronara en sus manos. Las páginas estaban amarillentas, pero el papel era grueso y duradero. En la primera página, una dedicatoria manuscrita. Para ti, que buscas respuestas donde solo encuentras silencio. Él no te ha olvidado. Clara sintió un escalofrío. No había firma ni fecha. Hojeando las páginas descubrió que no se trataba de un libro cualquiera. Había 20 promesas, cada una en una hoja separada, escritas con elegante caligrafía, como si hubieran sido copiadas de un antiguo manuscrito. Junto a cada promesa, un pequeño dibujo, una paloma, un bastón, un cáliz, un ancla. La primera promesa decía: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, no es el peso que llevas lo que me mantiene alejado. Es el miedo a dejarlo. Clara apretó el libro con más fuerza. Esas palabras dolieron porque eran ciertas. Ella había cargado con la misma carga durante años, la culpa por la muerte de su hermano menor, un accidente que podría haberse evitado si no hubiera insistido en ese viaje a la playa en un día de tormenta. Desde entonces, vivió como en la niebla, escuchando los susurros del pasado en cada rincón silencioso. Una puerta chirrió al fondo de la iglesia. Clara se giró esperando ver al sacerdote, pero era solo el viento el que había abierto la puerta de la sacristía. Aún así, rápidamente guardó el libro en su bolso, como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. Pero esa noche, en su pequeño apartamento encima de la librería donde trabajaba, Clara no pudo resistirse. Abrió nuevamente el libro y leyó la segunda promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20, no estás solo, incluso cuando la soledad es tu sombra fiel. Las lágrimas le quemaron los ojos. No había llorado en meses. No desde el funeral. En los días siguientes, Clara llevaba el libro a todas partes, leyendo una promesa al día, como si fueran dosis de un medicamento que no sabía que necesitaba. Cada palabra parecía escrita directamente para ella, como si alguien supiera exactamente dónde dolía. Hasta que, con la 12ª promesa, algo cambió. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7, pero primero, debes dejar de correr. Esa mañana, Clara se despertó con un propósito que no había sentido en años. Fue nuevamente a la iglesia de São Lázaro, esta vez por la mañana, cuando el sol brillaba generosamente por las ventanas. El padre Afonso, un hombre con el rostro surcado de profundas arrugas y ojos tan claros como el mar, estaba arreglando los bancos. Buenos días, hija mía, saludó sorprendido al verla. Padre, Clara vaciló, apretando el bolso contra su pecho. ¿Conoces algún libro que estuvo aquí hace unos días? Un libro pequeño, con tapa marrón, con promesas. El sacerdote frunció el ceño. ¿Libro? No es que lo recuerde. A menos que, se detuvo, como si recordara algo. Oh sí. Hace semanas vino aquí un hombre, un extraño.
Dejó algunos libros para distribuir, dijo que eran para quien necesitara escucharlo. Pero solo hubo una copia. Lo dejé sobre el mostrador, pensando que alguien lo tomaría. ¿Y el hombre? Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo era él? No puedo decirlo. El sacerdote se rascó la barba blanca. Alto, vestía un abrigo largo, a pesar del calor. Y había algo en sus ojos, una tristeza que no coincidía con su sonrisa. Le pregunté su nombre, pero solo dijo, yo soy el enviado. Clara tragó. ¿Crees que volverá? El sacerdote la miró con una expresión que mezclaba compasión y algo más, como si conociera un secreto que no podía revelar. No lo sé, hija mía. Pero creo que el libro ya ha cumplido su propósito. No le dijo al sacerdote que la noche anterior había soñado con un hombre con un abrigo largo, de pie al borde de un acantilado, acercándose a alguien que no podía ver. En el sueño, Clara había oído una voz que decía, no es necesario que saltes. Solo déjate llevar. Ahora, sentada en el mismo banco de siempre, Clara abrió el libro de la 13ª promesa. Pero esta vez hubo algo diferente. Entre las páginas, una hoja suelta cayó sobre su regazo. Era una nota, escrita con la misma letra. Encontraste las promesas. Ahora deja que te encuentren. Y debajo, una dirección, una casita junto al río, en la montaña, a 2 horas de viaje. Clara no dudó. Cogió su bolso, guardó el libro con cuidado y salió de la iglesia, mientras el sol de la mañana pintaba de oro las piedras del camino. Algo, o alguien, la estaba esperando. Y por primera vez en años, no tuvo miedo de seguirlo. El coche de Clara serpenteaba por la estrecha carretera, donde la niebla todavía se enroscaba entre los pinos como hilos de plata. Las montañas se alzaban a lo lejos, azules y silenciosas, como si guardaran un antiguo secreto. Ella no encendió la radio. El único sonido era el de los neumáticos sobre la tierra húmeda y, a veces, el susurro de las páginas del libro en el asiento del pasajero, como si algo dentro respirara. La dirección conducía a una casa que no estaba en los mapas. Un edificio de piedra y madera, con un tejado de pizarra cubierto de musgo y una chimenea de la que salía un humo fino y casi transparente. Más adelante, el río corría negro y reflejado, reflejando el cielo gris del final de la tarde. No había ninguna señal, ni timbre, ni señales de vida, excepto la puerta entreabierta, como una invitación o un olvido. Clara salió del coche y olió a tierra mojada y a madera quemada. En el umbral de la casa, dudó un momento antes de empujar la puerta. En el interior, el aire era cálido y denso, impregnado del aroma de hierbas secas y cera de velas. Las paredes estaban llenas de estantes llenos de libros viejos, algunos encuadernados en piel gastada, otros atados con cintas descoloridas. En el centro de la habitación, una mesa de roble sostenía un único objeto, un reloj de péndulo parado, cuyas manecillas marcaban las 5:25. Tú viniste, dijo una voz detrás de ella. Clara se dio la vuelta lentamente. En el rincón más oscuro de la habitación, junto a una ventana en arco, estaba una mujer mayor, envuelta en un grueso chal de lana. Su rostro era una red de profundas arrugas, pero sus ojos, grandes, oscuros, casi líquidos, brillaban con una intensidad que parecía traspasar el tiempo. No esperaba que fuera tan pronto, continuó la mujer, acercándose con pasos lentos, como si cada movimiento fuera calculado. Pero las promesas tienen su propio ritmo. Y tú, Clara, siempre fuiste puntual con ellos. Clara apretó el libro con más fuerza. ¿Cómo sabes mi nombre? La mujer sonrió, dejando al descubierto unos dientes amarillos y desiguales. Porque yo las escribí. Se hizo un silencio entre ellos, pesado como el tic-tac ausente de un reloj. Clara abrió el libro de la 13ª promesa y leyó en voz baja, como comprobando la verdad. Cuando se abra la última página, no encontrarás una respuesta, sino una puerta. Y detrás de ella, no lo que has perdido, sino lo que siempre te ha estado esperando. La mujer le tendió la mano, cubierta de venas azules y manchas de la edad. Dame el libro, niña. Clara obedeció. Los dedos de la anciana se deslizaron sobre la colcha como si acunara algo vivo. Luego, con un suspiro, lo abrió no para prometer 13, sino para encontrar una página en blanco al final, donde había una sola línea escrita con tinta nueva. La 14ª promesa es tuya.
Pero primero, debes recordar cómo hacer una. La mujer cerró el libro y lo devolvió. Siéntate, dijo, señalando una silla junto a la chimenea. El té está listo. Y tenemos poco tiempo antes de que oscurezca. Clara obedeció, mientras la anciana servía 2 tazas de un líquido ámbar que olía a manzanas asadas y algo más, algo que dolía y calmaba al mismo tiempo, como un recuerdo lejano. Afuera, el viento empezó a aullar entre los árboles y las sombras se extendían por los rincones de la casa, como dedos curiosos. «¿Soñaste con el acantilado?», dijo la mujer, sin preguntar. Y con la voz que decía que lo suelte. Clara asintió, sintiendo el peso de la taza entre sus manos. «¿Qué significa eso?». «Significa que estás listo para dejar de caer». La mujer recogió un objeto que había sobre la mesa, una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que Clara no reconoció. En el interior descansaba una llave de hierro, oxidada por el tiempo. «Esta casa», explicó, «es una de muchas. Cada uno encierra una promesa incumplida. Y cada llave abre una puerta que solo puede ser vista por aquellos que están dispuestos a perderla». Clara tocó la tecla y un resfriado le recorrió el brazo. ¿Perderla? Sí. Porque algunas puertas solo se abren cuando sueltas lo que crees que necesitas. La mujer tomó un sorbo de té, mirándola por encima del borde de la taza. Viniste aquí buscando respuestas. Pero lo que realmente quiere es una pregunta que nunca se atrevió a hacer. Clara sintió que su corazón latía más rápido. Afuera, el río parecía haber dejado de fluir. ¿Qué pasa si no sé cuál es? La anciana sonrió, y por primera vez, Clara notó que sus ojos no reflejaban la luz de la chimenea, sino algo mucho más lejano, como estrellas vistas al otro lado de un pozo. Entonces comienza así, ¿por qué sigo aquí? El viento azotaba la casa y las llamas de la chimenea parpadeaban. Cuando Clara volvió a mirar, la mujer ya no estaba en la silla. En su lugar, sobre la mesa, solo estaban la caja abierta vacía y el reloj, cuyas manecillas finalmente comenzaron a moverse. El tic-tac del reloj resonaba como un martillo en el silencio. Clara extendió la mano, pero dudó antes de tocar el objeto. El metal estaba frío, casi doloroso, como si lo hubieran sacado de una tumba. Las manos giraron en dirección opuesta, devorando el tiempo que ella no había vivido. Afuera, el río empezó a fluir nuevamente, pero ahora sus aguas traían voces. Susurros que reconoció, la risa de su madre, la última palabra de un amante que se fue sin despedirse, el llanto de un niño que nunca nació. Clara se llevó las manos a los oídos, pero los sonidos penetraron hasta sus huesos, tejiéndose en su memoria como hilos en un tapiz desgarrado. La puerta de la cabina chirrió sola. En el umbral no había nadie, solo una sombra alargada que se extendía hasta sus pies. Cuando miró hacia abajo, vio que la sombra no era la suya. Pertenecía a una figura alta, envuelta en una capa que parecía hecha de niebla y ceniza. La figura no tenía rostro, pero Clara sabía, sin lugar a dudas, que era la dueña de la voz que atormentaba sus sueños. Siempre supiste la respuesta. Simplemente no quisiste verla. El reloj se detuvo. Las manos simplemente se congelaron. Alrededor de la medianoche. Clara sintió que el suelo cedía bajo sus pies, no como una caída, sino como un despertar. La cabaña se disolvió en fragmentos de luz y de repente se dio cuenta de que nunca había estado allí. Ella había estado en el fondo del río todo el tiempo, sosteniendo la mano de su yo de 7 años mientras las aguas se cerraban sobre sus cabezas. La anciana, el té, la caja, todo no había sido más que un último suspiro antes del ahogamiento definitivo. Pero entonces, ¿por qué seguía respirando? La figura sin rostro extendió su mano. Entre sus dedos colgaba un hilo plateado, fino como una telaraña, sujeto al pecho de Clara. Del otro lado, el hilo desapareció en la oscuridad. Algunas deudas no se pagan con monedas, dijo la voz, ya no un susurro, sino un coro de miles. Y algunas vidas no son tuyas. Clara tiró del hilo. Le quemó la piel pero no se rompió. En cambio, el mundo que la rodeaba empezó a desmoronarse, la cabaña, el bosque, el río, todo se volvió gris, arrastrado por el viento. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba tumbada en la orilla, con el agua del río lamiendo sus dedos. Al lado, la caja estaba cerrada. El reloj, enterrado en el barro, marcaba la hora exacta de su nacimiento.
Y en el cielo, donde antes no había estrellas, palpitaba una única constelación, la forma de una mujer sosteniendo una llave. El barro bajo los dedos de Clara aún conservaba el calor del reloj, como si el metal hubiera absorbido no solo el tiempo, sino también el peso de las decisiones que ella nunca supo que había tomado. La constelación en el cielo no parpadeó, respiró, expandiéndose y contrayéndose como un pulmón de luz. Cada exhalación hacía que las sombras circundantes parpadearan, como si el mundo fuera piel estirada sobre huesos a punto de romperse. Se puso de pie y el hilo plateado, ahora invisible a la luz del día pero presente como una cicatriz debajo de su piel, la empujó hacia el este, donde el bosque se espesó formando siluetas que no pertenecían a ningún árbol conocido. Las ramas se entrelazaban en patrones geométricos, formando arcos que parecían portales o jaulas. Clara pasó por debajo de uno de ellos y el aire se hizo más denso, cargado de olor a hierro y melancolía. Al otro lado, se levantó una ciudad. No era una ciudad de piedra o madera, sino de recuerdos solidificados. Las casas estaban hechas de cartas nunca enviadas, las calles estaban pavimentadas de promesas incumplidas, y en el centro, una torre de relojes parados señalaba todas las horas al mismo tiempo. En lo alto de la torre, esperaba una figura, no una persona, sino la idea de una persona, vestida con el mosaico de todas las versiones de Clara que podrían haber existido. «Has vuelto», dijo la figura, y su voz era el eco de todas las decisiones que Clara había tomado y desechó. «Pero no fuiste tú quien eligió el camino. Fue la clave». Clara miró su palma. No había ninguna marca, pero lo sabía, la llave ya no estaba en la caja. Estaba en ella. O mejor dicho, ella era la clave. Las calles empezaron a reordenarse, como si la ciudad fuera un rompecabezas que se armara al revés. Los castillos de naipes se convirtieron en cenizas, los relojes cayeron como dientes podridos y el suelo bajo sus pies se abrió en un abismo donde miles de hilos de plata se entrelazaron, cada uno atado a un cofre diferente, algunos latiendo, otros aún extinguiéndose en humo. «Cada hilo es una vida que podrías haber salvado», susurró el coro de 1000 claras. «O uno que condenaste». Extendió la mano y tocó uno de los cables al azar. El mundo dio vueltas y, de repente, Clara se encontró en una habitación oscura, observando una versión más joven de sí misma llorar sobre una cuna vacía. En otro hilo, se vio a sí misma como una anciana, sentada al borde de un mar que nunca existió, sosteniendo una carta amarillenta con su propio nombre en el sobre. Cada visión era un cuchillo, cada lección una cicatriz. «¿Por qué yo?», preguntó, pero la respuesta ya estaba en sus huesos, en la forma en que el hilo en su pecho ardía como un segundo corazón. Porque una vez, en algún lugar, había dicho que sí cuando debería haber dicho que no o no cuando. El universo esperaba un sí. Y ahora era necesario equilibrar la balanza. La ciudad de los recuerdos se derrumbó en el silencio. Cuando el polvo se calmó, Clara estaba de regreso en la orilla del río, pero esta vez la caja ya no estaba. En su lugar, un niño, demasiado pequeño para ser real, con ojos que reflejaban la constelación en el cielo, le tomó la mano. «Ahora eres mía», dijo el niño, y su voz era el sonido de un reloj al que le dan cuerda. «Hasta que se pague la deuda». Clara intentó apartar su mano, pero los dedos de la niña ya estaban entrelazados con los de ella, y donde se tocaban, la piel se volvía plateada. El río detrás de ellos comenzó a fluir hacia arriba, desafiando la gravedad, y las estrellas de arriba se reorganizaron en un nuevo patrón, una puerta entreabierta, con la silueta de Clara en el umbral. En algún lugar, un reloj dio las 13. El reloj no marcaba horas, marcaba elecciones. Clara sintió el peso de la niña contra su costado, como si estuviera hecha de plomo y plumas al mismo tiempo. La piel plateada donde se encontraban sus dedos le picaba sin quemarle, un dulce dolor que subía por su brazo, filtrándose en sus venas como mercurio. «¿Qué debería hacer?», susurró, pero el niño se limitó a sonreír, mostrando unos dientes demasiado pequeños para su boca, afilados como agujas de coser. «Todo lo que olvidaste». El río, que ahora fluía hacia arriba, llevaba consigo fragmentos de recuerdos que Clara no sabía que había perdido, el olor a pan quemado en la cocina de su abuela, la risa de su hermano pequeño antes de desaparecer en la niebla de la infancia, el nombre del gato que había muerto bajo sus manos cuando ella tenía 7 años. Cada trozo que subía por la corriente se convertía en peces de cristal, cuyos frágiles cuerpos se hacían añicos cuando tocaban el cielo. La puerta de la estrella crujió.
No estaba hecho de madera ni de metal, sino de sombras que se movían como telarañas, y en el centro esperaba una figura alta, vestida con un abrigo hecho con páginas de libros cosidas entre sí. Sus dedos, largos y huesudos, seguían las líneas del aire como si leyeran una historia invisible. «Viniste», dijo la figura, y su voz era el ruido de una hoja que se pasa apresuradamente. «El niño es tu guía. La deuda, tu herencia». Clara intentó dar un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies era ahora un espejo que reflejaba no su rostro, sino el de un extraño con sus mismos ojos, pero mayor, más cansado, con cicatrices que no reconocía. El niño le apretó la mano y la plata se extendió por su muñeca y subió por su antebrazo como una glicina congelada. «No hay vuelta atrás», murmuró el niño, y su aliento olía a polvo de reloj. «Solo adelante». La figura del paje extendió su mano. Entre sus dedos colgaba un hilo negro, tan fino que parecía hecho de nada. En el otro extremo, Clara vio algo que luchaba, una sombra con la forma de un hombre, o lo que quedaba de él. Intentó escapar, explicó la figura, como si eso fuera una lección. Pero las deudas son como hilos, cuanto más se tira, más se tensan. El hombre de la sombra abrió la boca y de ella no salieron palabras, sino fragmentos de tiempo, el tic-tac de un reloj parado, el suspiro de una puerta al cerrarse, el último latido de un corazón antes del silencio. Clara sintió el hilo enrollarse alrededor de su tobillo, frío como el tacto de un hombre muerto. «Tienes 3 cosas para darme», continuó la figura, y sus pupilas eran 2 relojes de arena dando vueltas. «Un recuerdo que no es tuyo. Un nombre que nunca supiste. Y la última lágrima la lloraste por alguien que aún está vivo». El niño empujó a Clara hacia adelante. El suelo de espejos crujió bajo sus pies, y cada grieta reveló un rostro diferente, todos ellos de ella, en edades que nunca había vivido, con expresiones que nunca había tenido. Algunos sonrieron. Otros gritaron. Uno de ellos lloraba sangre. Cuando sus dedos tocaron los de la figura, el mundo se volvió del revés. El cielo se convirtió en tierra, el río se desplomó como una cascada de estrellas y Clara comprendió, demasiado tarde, que la balanza nunca estaba desequilibrada, solo estaba esperando que el peso adecuado se moviera. Y había ese peso. En algún lugar, un reloj dio 14 veces.